Muy buenos días. Nuevamente aquí nos volvemos a encontrar en estos medios donde vamos a compartir las lecturas del día de hoy. El Evangelio, el Salmo y la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Muy buenos días a todos. Gracia y paz en Cristo Jesús para todos. Mi nombre es Noé Ríos y pertenezco a la parroquia de Santa Ana. Vamos a reflexionar en las lecturas del día de hoy, de la segunda semana de Pascua. Hoy, martes de la segunda semana de Pascua, vamos a reflexionar sobre la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del versículo 32 al 37, el Salmo 92 y el Evangelio de San Juan del capítulo 3 del versículo 7 al 15. Bueno, en la primera lectura nos habla de una comunidad llena del Espíritu Santo. Pero antes de comenzar con la primera lectura, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a comenzar a ponernos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, derrama tu Espíritu sobre nosotros para que nos dispongamos a la escucha de tu palabra, que es vida, y que renazcamos también nosotros en el Espíritu y vivamos en comunión contigo y con toda la comunidad que han creído en ti. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo a esta lectura de los Hechos de los Apóstoles y dice así. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón, una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según necesitaba cada uno. José, levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a la disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como podemos escuchar, esta comunidad, dice la multitud que habían creído, tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Primero habla de los que habían creído. Hay algunos que no creen,
Pero los que han creído se han dejado transformar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de poder, por el Espíritu de Jesucristo resucitado. Por eso tenían ese poder para poder proclamar en todos lados y daban testimonio de la resurrección de Jesús, ¿no? Solamente se puede tener un solo corazón y una sola alma cuando se posee este Espíritu Santo. La primera comunidad del Espíritu Santo es la Santísima Trinidad, por supuesto. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, unidos, ¿no? El Espíritu Santo es el amor que mantiene unida a una comunidad. El Espíritu Santo es quien da a la comunidad el desprendimiento de las cosas que tenemos o a las cuales estamos apegados para poder vivir en plena libertad en el Espíritu Santo y ser uno para los demás. Dice, todo lo poseían en común. Ya lo que yo tengo no es mío, sino es de los demás. Nadie consideraba suyo lo que tenía. El desprendimiento es lo importante. Desprenderme de las cosas. Las cosas solamente son un medio para llegar a Dios. Dios es nuestro fin. Pero cuando caminamos a veces en la vida, en este caminar, las cosas que tenemos, pensamos y las tenemos como si fuera nuestro fin. Y no es así. Nuestro fin es Dios. Y todo cuanto existe y todas las cosas, aún las que poseemos, deben de ser un medio para llevarnos a Dios. Pero para eso tenemos que tener el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, en el cual nos une en armonía, nos une en el amor, nos une en la fraternidad, nos une en todo y todo para el bien común, para el bien de los demás. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Solamente teniendo este Espíritu Santo, este Espíritu del resucitado, podemos dar testimonio a los demás de esta experiencia. Yo soy un ejemplo de esos. En mi vida pasada estaba muerto. Me ha sucedido que algo en mí ha renacido y ese espíritu de fuerza, ese espíritu de Jesús me ha transformado y me sigue transformando. No es que ya dice uno, ya tenemos la meta. No, al contrario, este es un caminar, es un escalonamiento. Pero esa transformación te empieza a que te vayas alejando de las cosas que te alejan de Dios y te va transformando en una persona nueva que da testimonio de Jesucristo. Jesucristo es la fuerza, la gracia y el poder para poder dar testimonio de su resurrección, como lo hace la comunidad. Y nos desprendemos de todo lo que nos ata a este mundo para vivir para Dios, para vivir en el Espíritu, vivir en comunión con los demás, en amor con los demás y vivir siempre en disposición hacia los demás, en desprendimiento para los demás.
Así es como se puede vivir en el Espíritu Santo. Siempre despojarnos de nosotros y que el Espíritu nos tome para vivir para los demás. Vemos cómo la comunidad, al ver tenido esta experiencia en el Espíritu Santo, dice, ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos y casas vendían y llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Y luego se distribuía según la necesidad de cada uno. ¿Cómo tenían todo para cada uno y nadie necesitaba más de lo que debería necesitar? Todos tenían lo necesario. ¿Por qué? Porque unos miraban por los otros y vivían en comunión. Esto puede suceder en las familias, puede suceder en la comunidad, y ahí precisamente aquí habla de una comunidad. Hoy hablamos de la comunidad de los Hechos de los Apóstoles, pero puede suceder en nuestra comunidad parroquial. Cómo estamos utilizando estos medios para llegarte a ti y llevar este mensaje de la palabra de Jesús, para alimentarnos y fortalecernos y seguir adelante. Esta comunidad de Santa Ana, que siempre está dispuesto a llevarte a los pies de la cruz, como dice el lema, ¿no? Qué bueno es el Señor, que nos da este espíritu de comunidad, de amor, para siempre luchar y buscar unidos lo que debemos hacer siempre. Como dice el Salmo, el Señor es un Rey magnífico. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Ese es el Señor que debemos proclamar. Ese es el Señor Rey de reyes, Señor de señores. El que nos da la fuerza para seguir adelante, para ser esa comunidad unida, donde vivimos para los demás. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Tú mantienes el orbe y no vacila. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico. Es lo que exclamamos en este salmo, ¿no? El Señor es nuestra vida, nuestra meta, nuestro fin. Pero solamente teniendo este espíritu de transformación podemos dejar el viejo yo y vivir el nuevo yo para Cristo, con ese espíritu de gracia, con ese espíritu de poder. Como dice el Evangelio según San Juan, en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañe de que te haya dicho, tienes que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Cómo hablamos de este personaje en el Evangelio? De Nicodemo teniendo esa conversación con Jesús. Nicodemo siendo un maestro de la ley, un fariseo, un personaje medio temeroso en las 3 apariciones que aparece Nicodemo. Pero está ahí escuchando al maestro. Y Jesús le dice, no te extrañe que te haya dicho, tienes que renacer de lo alto. ¿Qué es renacer de lo alto? El Señor Jesús se lo explica, dice, el viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa quien ha nacido del Espíritu. Y Nicodemo, sorprendido, dice, ¿y cómo puede ser esto? Son esas palabras que dijo la Virgen María cuando el ángel vino y le dio la noticia de que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios. Le dice, ¿y cómo puede ser esto? Son esas palabras de asombro, son esas palabras ante la majestuosidad y la gloria de Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que pueda renacer un hombre viejo? ¿Cómo puede renacer un hombre en el Espíritu? Es anonadarse, es dejarse lo viejo para que haya algo nuevo dentro de nosotros en el Espíritu. Como dice la carta a los Filipenses, donde Jesús se despoja de sí mismo. Dice, no busquen nadie sus propios intereses, sino más bien procúrense cada uno por los demás. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo. Así nosotros debemos de despojarnos de nosotros para que el Espíritu Santo nos tome y Él sea que nos guíe. Él sea que nos lleve a la victoria. Él sea que nos lleve a proclamar a Jesús resucitado, muerto y resucitado a todos los lugares. Él es nuestra salvación. En Él todo se puede. Aun cuando estamos pasando en momentos difíciles, Él es nuestra fuerza. A veces quedamos encerrados en nuestro propio pensamiento, quedamos encerrados en nuestra propia doctrina, quedamos encerrados en nuestras propias cosas. Necesitamos deshacernos de eso para que el Espíritu Santo nos transforme y nos dé una nueva visión. Nicodemo no quiere despojarse de su enseñanza que él tenía, del conocimiento que él tenía. No quiere despojarse de eso, por eso se asombra. ¿Y cómo puede ser esto? Si yo lo conozco todo y nunca se ha hablado de que una transformación por el Espíritu. Mas sin embargo, se necesita despojarse uno para que el Espíritu Santo continuamente nos vaya llevando por el camino que Jesús nos ha marcado. Por eso Él quiso que el Espíritu Santo fuera nuestro guiador, esta persona que nos iba a fortalecer, que nos iba a confortar, que nos iba a guiar, porque es una persona. El Espíritu es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, dejarse transformar por el Espíritu Santo nos hace ser una nueva persona, renacemos en Dios y vamos a vivir para Dios. Entonces, comenzaremos a dar este testimonio de lo que hemos visto. Tú has tenido una experiencia de renovación. Tú has tenido una experiencia del encuentro personal con Cristo. Y después de esa experiencia lo quieres compartir. No te quieres quedar con eso aquí guardado. Lo quieres compartir.
Ahí comienza una transformación. Pero esa transformación no se tiene que quedar solamente allí, sino que tiene que ver continuamente el encuentro personal con Cristo. Todos los días hay que encontrarse o hay que dejarse encontrar por Cristo para que nos vaya transformando y nos vaya haciendo más semejantes a Él. Y tener esos mismos sentimientos que Él tenía para con los demás, esos sentimientos también tenerlos nosotros con los demás. Y entonces podemos decir, como dijo San Pablo, ahora ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí, ¿no? Transformado en el Espíritu Santo, transformado en ese amor de despojo y vivir para los demás. Vivir en comunión, en hermandad, en fraternidad, sin considerar lo que yo tengo como algo egoísta para mí, sino ponerlo a la disposición de los demás. Ver por los que más vulnerables, ver por aquellos que no tienen, ver por aquellos que necesitan de nosotros, ver por todas estas personas que necesitan de nosotros. Hay veces que necesitan más una escucha que cosas materiales. Abrir nuestros oídos ante los demás. Eso es maravilloso, ser esa experiencia que escuchas a los demás, que yo escucho a los demás. Solo el Espíritu Santo transformador nos puede dar la gracia de disposición, de despojo del yo para poder disponerme a los demás. Vemos cómo Jesús, al estar hablando con Nicodemo muy a la escucha, está escuchando al Maestro. Está escuchando cómo Él le está hablando de una vida nueva, de esta vida que no se acaba, de esta vida en la cual es vivir en el Espíritu Santo. Ustedes no aceptan nuestro testimonio, dice Jesús, le dice a Nicodemo. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? ¿Quién nos puede mostrar las cosas celestiales? Solamente Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos lleva a estas cosas, a conocerlo más a Él, a conocer al Padre, a conocer la Santísima Trinidad. Este Espíritu Santo, cuando nos va transformando, nos va liberando de divisiones, de las cosas que nos apegan a este mundo como si fueran un imán. Decía el Papa Francisco que hay 3 cosas que dividen a una comunidad cuando no se tiene ese Espíritu Santo. Estas 3 cosas se pueden apoderar de nosotros y son las que causan divisiones, ¿no? Dice el dinero, la vanidad de querer ser yo más que los demás. Dios me libre de ser yo esa persona de vanidad, de creerme más que los demás. Al contrario, debo ser humilde. ¿Quién soy yo? Todos tenemos y poseemos esa dignidad. Todos. Esa dignidad que Dios nos ha regalado. Entonces, cuando estamos poseídos por ese Espíritu Santo, seremos verdaderos hijos de Dios, dice San Pablo en la carta a los romanos. Los que nacen del Espíritu, esos son los hijos verdaderos de Dios. Entonces, la tercera parte dice las habladurías, dice el Papa, las habladurías. No tenemos que hablar de los demás. No es necesario hablar de los demás. No, al contrario, hay que amar a las personas, hay que apoyarlas,
hay que levantarlas, hay que darles nuestro apoyo, que lo que somos nosotros lo dispongamos para los demás, como esa comunidad de los Hechos de los Apóstoles. Ayudarnos mutuamente, vivir en este espíritu de poder, vivir en la gracia del Espíritu Santo, que siempre nos disponga a vivir nuestra verdadera realidad de ser hijos de Dios, de ser hijos de la verdad, de ser hijos de este espíritu de gracia, de poder, y teniendo un solo corazón y vivir para Dios. Este nuevo nacimiento tiene que suceder en nosotros para poder proclamar a nuestro Señor Jesucristo, que Él murió y resucitó por nosotros. Dejar renovarse por el Espíritu, dicen los Hechos en la carta a los Efesios 4:23. Déjense renovarse por el Espíritu Santo. Hay que ser una persona nueva. Vivir en armonía, vivir como una verdadera comunidad llena del Espíritu Santo. Allí es donde se va a cumplir lo que dice Jesús en la oración que le decía al Padre en Juan 17:21. Padre, que todos sean uno, como tú en mí, yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces esta gracia que nosotros tenemos porque Cristo nos las da para estar unidos en comunidad y ser uno en Cristo, es lo que va a hacer que otras personas vean y digan: mira cómo se aman estos cristianos, mira cómo se aman, mira cómo comparten lo que tienen, así como en las primeras comunidades. Entonces, la transformación del Espíritu Santo es lo que necesitamos continuamente, todos los días, para vivir para Dios. Hay que dejarnos encontrar por Cristo en cada momento de nuestra existencia, teniendo esta experiencia continua con Cristo vivo, este encuentro con el resucitado, para dar testimonio de Él, para dar testimonio vivo de este encuentro que tuvimos con Él, de este encuentro que nos transforma y nos lleva y nos realiza a ser más como Cristo. Y tener esos mismos sentimientos que Cristo ha tenido con nosotros, tener esos mismos sentimientos con los demás. Ahí es nuestra meta, ser como Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo. Eso es a lo que estoy llamado. Mi corazón siente algo por dentro en el cual me enamora más cada día y me dice: Noé, sígueme, ven. Esto es lo que me ha llevado a hacer esto, a compartir mi corazón, mi alma, a través de la palabra de Dios con ustedes. Vamos, hermanos, hay que renacer continuamente del Espíritu Santo para vivir para Dios y que Él nos vaya transformando en mejores personas y asemejarnos a Cristo Jesús y tener esos mismos sentimientos que Él tuvo con nosotros para con los demás. Sabemos que debemos ser solidarios, que debemos ser y vivir para los demás. Y solamente lo podemos conseguir con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transformador. Gloria a Dios.
Muchas veces no conocemos al Espíritu Santo. Hay que darnos la oportunidad de conocerlo. Él está ahí con nosotros siempre. Bueno, muchas gracias por prestar estos momentos con nosotros para escuchar la palabra de Dios y estas pequeñas reflexiones. Voy a terminar con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, bendito y alabado seas por siempre. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Infunde siempre el Espíritu Santo para que, renovados desde adentro, vivamos como tú quieres que vivamos, dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que nos rodea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.